La cuestión libia que se está debatiendo en estos momentos y el tema del futuro de Muammar Gaddafi, el coronel que durante muchas décadas está gobernando con mano de hierro a los libios y que ahora soporta una rebelión importante, lleva a otras consideraciones, como por ejemplo que está ocurriendo en general en todo el mundo, vamos a llamarlo así, árabe musulmán. Esto importa a países del norte de África y países del Medio Oriente. Hay revueltas en todo este mundo. Todos sabemos que esto comenzó en un momento dado con una especie de asonada, pero de origen civil en Túnez, que derrocó al presidente. Y luego a partir de ahí, se replicó esto en Egipto, donde finalmente el movimiento fue muy fuerte y terminó la caída de Mubarak, el presidente Mubarak, que tuvo que finalmente huir, en unas circunstancias no del todo buenas para él. Y luego una serie de réplicas que se van dando en otros países. Por ejemplo, un caso es el de Yemen, por ejemplo, donde el presidente está muy, muy débil y se habla de que está prácticamente ya cayendo. Se habló incluso de revueltas, en Bahrein, que es una pequeña isla de musulmanes chiitas, también hubo revueltas muy, muy, muy importantes. Se habla de algún movimiento que hasta ahora se ha hablado poco, pero ahora está hablando de un movimiento en Arabia Saudita, de algún movimiento también en Siria, probablemente. Es decir, parece que como que todo ese mundo, que lo que tiene en común es un mundo árabe, musulmán. Salvo tal vez el caso de Irán. Irán es un país chiita, el resto son casi todos sunitas. Está en convulsión y yo pienso que tal vez no se ve, por lo menos no es visible, la convulsión en Irán, donde ya la hubo hace no mucho porque hubo unas elecciones donde la oposición acusó al gobierno actual de Ahmadinejad de fraude. Quiere decir que también en ese país hay cierto grado de movimiento. Creo que es efectivamente lo que podemos llamar un efecto dominó. Yo lo que pasa es que creo que para entender este proceso hay dos o tres cosas importantes. Una de ellas, por ejemplo, se habla poco en los análisis que más o menos uno ve en los medios de algo que es muy corriente y muy fundamental para entender el mundo árabe, que es la estructura social basada en los clanes. Eso no se entiende en Occidente, donde nosotros lo que tenemos son familias. Las familias son como el núcleo, la célula básica de la sociedad occidental. En los países árabes, por supuesto, la familia naturalmente existe, pero luego existe lo que se puede llamar, por decirlo así, de un modo muy simple, como un agrupamiento de familias, formando grupos mayores que son los clanes. La pertenencia a un clan es algo muy importante. Y cuando dos o tres personas, que a veces no se conocen, descubren que pertenecen a un clan, comienzan a tratarse como si fuesen ya parte de una familia. Y esto tiene mucho que ver porque los principales gobiernos fuertes en la región, incluso acá también a Saddam Hussein en su momento, lograban la fortaleza con un manejo sutil de los clanes. A veces ocurría que el número uno del país, que tenía más poder, pertenecía a un clan pequeño, pero manejando hábilmente eso, lograba el apoyo de otros clanes y esto implicaba mantenerse en el poder, como ha ocurrido, por décadas o por tiempos indefinidos, o cuando ha pasado alguno de estos líderes falleció, lo reemplaza a alguien, a veces de la familia, que pertenece al mismo clan. O sea, aquí hay un juego que esta parte del juego no se conoce, entiende bien en Occidente. Lo otro importante me parece que es un problema que yo vincularía mucho con el número. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla de un país como Egipto, 80 millones de habitantes, lo que uno podría decir es que estos levantamientos, que son importantes, son de gente joven, que tiene inquietudes, que le gustaría que sus países fuesen más libres, más democráticos, con más respeto a los derechos humanos, todo esto que está muy bien y que es deseable que ocurra, pero uno tiene que preguntarse qué porcentaje de la población está involucrada en esto. Y a primera vista, esto es una apreciación mía, que puede ser que haya que revisar cuando tengamos más información, tal vez porcentualmente se trate de grupos relativamente pequeños. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente: ¿qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué hay allí en el resto de la gente, que son millones y millones? Hay gente que puede ser indiferente,
En estos países hay mucha gente, más de la que debería haber. Hay mucha gente analfabeta, lamentablemente. Hay mucha gente muy sumergida desde el punto de vista económico. Hay también muchos fanatismo religioso. Entonces, de esto sabemos poco. Conocemos en este momento a quienes se manifiestan en contra del poder y han logrado incluso derrocamientos como el típico de Egipto, de Mubarak, por ejemplo. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede imaginar uno el futuro de esto? ¿Cómo sigue esto? Es decir, ¿es fácil pasar de esto a una transición a una democracia directamente? Porque si lo que estamos viendo esto son pequeñas minorías y ni siquiera de mucho peso, es posible que en el fondo, luego, pasado el auge actual, reaparezcan los movimientos extremistas, reaparezca la persona común, que a lo mejor es una persona bastante poco informada e interesada en estos temas. Entonces, creo que estamos viendo una cosa que es buena y que yo apoyaría con mucho entusiasmo. Ahora, lo que no sabemos es, desde el punto de vista cuantitativo, cuál es el verdadero peso que tienen estos movimientos.